Y nos vamos ahora al Palacio de la Moneda. Ya está nuestro compañero Antonio Ruiz, porque nos va a entregar detalles de las reacciones del presidente Gabriel Boric también a este doble rechazo ayer en la Cámara de Diputados. Antonio, te estamos viendo en pantalla ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sí, ha sido el día después también aquí en el Palacio de la Moneda, como tú bien lo mencionabas, por este doble rechazo en el Congreso Nacional, de dulce y agraz para el Ejecutivo, porque finalmente se rechaza el quinto retiro. Contraria era la postura desde un principio aquí en el Palacio de la Moneda, considerando, argumentaban en el Ejecutivo, la inflación en nuestro país, esta espiral inflacionaria, como ha dicho también esta mañana el presidente Gabriel Boric, que también fue un revés porque no se lograron los votos suficientes para aprobar este retiro alternativo, retiro responsable, como le llamaban aquí en el Palacio de la Moneda, que buscaba un retiro más acotado de fondos de pensiones y en circunstancias muy específicas. Les cuento que el presidente Gabriel Boric se trasladó a eso de las 11 de la mañana aquí muy cerquita al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí tenía una reunión, por cierto, con la agente y la coagente por el caso del río Silala. Finalizaron ya los alegatos, pero allí hubo espacio para la prensa, para las preguntas, 3 consultas de la prensa que acudió a esta actividad, evidentemente consulta obligada respecto de cuál es la percepción del Ejecutivo por el rechazo, ¿no? Por este quinto retiro que ha sido rechazado. No consiguió los votos, pero tampoco lo consiguió este retiro acotado que promovía en paralelo el Ejecutivo. Aquí mismo en el Palacio de la Moneda, ayer les comentábamos los esfuerzos por parte de la Moneda para alinear a su sector para poder sacar adelante este retiro acotado, que ha dejado sensaciones diversas en el Ejecutivo, pero la voz oficial evidentemente la marca el presidente Gabriel Boric, quien fue consultado respecto de este tema. Pasemos a revisar sus declaraciones en torno a lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional, una jornada larga que fue monitoreada también aquí desde la Moneda. La labor del gobierno, y a la que yo invito a sumarse a los parlamentarios, es ayudar a los grupos que han quedado más rezagados y, por sobre todo, actuar con responsabilidad para que podamos llevar adelante el proceso de reformas con el cual nos comprometimos ante Chile. Sé que tenemos mucho trabajo que hacer, pero en ningún caso me parece que esto condicione las reformas estructurales que yo espero que todos los sectores políticos hoy día nos pongamos a discutir más allá de las legítimas diferencias. Para Chile, lo importante es que el gobierno sea responsable y pueda sostener medidas de largo plazo más allá de la popularidad circunstancial. Y ese es el rol que me toca cumplir como presidente de la República, de encauzar justamente la discusión hacia allá. Obviamente en esto va a primar el diálogo. Esto no condiciona las reformas, que era la preocupación central del Ejecutivo considerando la inflación. Lo que sostenían aquí en el Palacio de la Moneda era que un nuevo retiro de fondos de pensiones iba a implicar importante allí revuelo para el proceso inflacionario que se arrastra en nuestro país durante ya largos meses, y las proyecciones tampoco son buenas, pese a que de parte de la ciudadanía y algunas encuestas ahí recogían que podía haber cierto castigo ahí en la opinión pública respecto de la postura que tuvo en el pasado la coalición que ahora respalda al presidente Gabriel Boric, y el propio presidente Gabriel Boric cuando fue diputado en el pasado, que respaldó con sus votos también los anteriores retiros. Algo mencionaba también ahí el presidente Gabriel Boric, considerando en las últimas semanas estas encuestas que muestran un alza ahí en su desaprobación, señalando que el trabajo del Ejecutivo o del presidente es impulsar reformas que cambien a largo plazo la vida de los ciudadanos y no hay una popularidad más circunstancial. La pregunta que caía de cajón durante esta mañana en esa vocería del presidente Gabriel Boric era si se va a insistir, ¿no?, en este retiro acotado, que era el camino marcado por el Ejecutivo como una alternativa. Se podría haber insistido, por ejemplo, en el Senado. ¿Se va a insistir allí? Es la pregunta. O si van a haber algunos apoyos de transferencias directas a los ciudadanos considerando el complejo momento económico. Pasemos a revisar lo que dijo el mandatario. No vamos a descansar en presentar alternativas para, en particular, los casos de deudas de alimentos, en donde se expresa una de las versiones más terribles del machismo en nuestra sociedad. También vamos a buscar alternativas para aliviar a las familias en materia de las deudas acumuladas en servicios básicos.
y en el marco del proyecto de sueldo mínimo que tenemos el deber de presentar durante los próximos días, incorporar la ampliación del subsidio de desempleo, tanto en cobertura como en monto. Aquí quizás sea interesante, Pati y Antonio, transparentar un poco lo que ocurrió ayer, porque en muchos sitios, incluso en prensa escrita, se hablaba de un duro revés que sufre el gobierno. Y esto fue un paréntesis que tuvo que enfrentar el gobierno y prácticamente verse forzado a presentar un proyecto para contrarrestar lo que había hecho el legislativo, los diputados. Pero lo cierto es que nunca estuvo en los planes del gobierno un quinto retiro, y efectivamente, lo que nos decía también Guillermo desde el Congreso, esto es un triunfo para el ministro Marcel y para los planes del gobierno, que tiene que ver con otro tipo de ayudas, entre ellas aumentar el sueldo mínimo, etcétera. Pero lo que se vio ayer, claro, no sé si lo interpretamos igual, ¿cierto? Que es un triunfo para el gobierno. Se vieron en el fondo forzados a presentar ese proyecto de retiro acotado. Es impopular decirlo, pero claro, pero no era algo que estuviera en los planes originales, en el programa de gobierno, ni tampoco algo que fuera del gusto del gobierno. Por lo que decía el presidente Boric, hablaba de un tema de responsabilidad, del impacto que finalmente esto puede tener en la inflación, parte de los argumentos que vimos durante todos estos días, y porque también ahí está el interés de ir a temas más profundos, como una eventual reforma al sistema de pensiones. Me imagino, Antonio, que fue por ahí también el análisis que se fue realizando el día de hoy, y no sé si el presidente se refirió también a estos dichos que han circulado de otra entrevista que dio ahí Daniel Jadue en su visita en Venezuela. Claro, desde el punto de vista económico, en el guión original el Ejecutivo no tenía en sus planes enfrentarse a una nueva posibilidad de un quinto retiro, considerando el complejo momento de la economía. A nivel del bolsillo quedan evidentemente al parecer satisfechos, porque claro, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, nunca ha sido partidario de los retiros. Las críticas van más en lo político, por ejemplo, al trabajo de la SECPRES, de haber alineado o no a sus parlamentarios. Ayer, por ejemplo, aquí en el Palacio de la Moneda se les pidió el voto para poder llevar adelante y conseguir la aprobación de este proyecto alternativo, lo que finalmente no se consiguió, y por eso hubo algunas críticas durante esta jornada al manejo del equipo político, ¿no? Al equipo de ministros que tenía la misión, ¿no?, de alinear los votos de cara a lo que había postulado el gobierno, que había puesto sobre la mesa ahí en el Congreso Nacional. Pero en materia de finanzas, evidentemente que al parecer era un poco lo que esperaba el Ejecutivo, al menos que el quinto retiro no hubiera luz verde para un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Tú lo mencionabas, Pati, hubo espacio también en esta vocería del presidente Gabriel Boric, les cuento, respondió 3 preguntas, así que hubo espacio también para preguntarle por lo que señaló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no aquí en territorio nacional. Recordemos que sigue su visita ahí en Venezuela. Ya durante anteriores despachos comentábamos respecto de algunas críticas que había esbozado, y en este caso también hubo críticas respecto de cuán empoderado está el gobierno de Gabriel Boric para llevar adelante las reformas comprometidas. Hay una reforma tributaria, cambios también en la reforma previsional se va a buscar también por parte del Ejecutivo, y ha remarcado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en Caracas, Venezuela, respecto de que al no tener mayoría en el Congreso, mayoría circunstancial, no hay espacio para las reformas, o que sería muy complicado. Pasemos a revisar cuáles fueron las declaraciones del alcalde de Recoleta, y también luego revisamos porque hubo también reacciones aquí desde La Moneda. Las expectativas son las del cumplimiento del programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política, sin embargo hay que esperar la Constitución, porque es probable que el resultado de la constituyente obligue, ¿no?, a actualizar algunas leyes que van a ser mucho más de izquierda, mucho más, no más de izquierda, pero van a ser mucho más democráticas y profundamente centradas en los derechos de las personas, y esto sin duda va a generar un contexto para avanzar mucho más en el programa. Pero las expectativas en general son iniciar un proceso de transformaciones profundas sobre el Chile que nos legó la dictadura y los 30 años de alternancia entre la concertación y la derecha. Yo creo que él tiene un proyecto completamente distinto. No se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo, y por lo tanto es muy consistente que quiera diferenciarse de países que sí creen que hay alternativa al neoliberalismo y al capitalismo.
Bien, ahí las palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en Venezuela, en una entrevista allí, y no es primera vez, como comentábamos, que el militante del Partido Comunista hace duras declaraciones en contra del actual Ejecutivo. Recordemos que eran socios allí, se disputaron en una primaria el año pasado, donde resultó, por cierto, vencedor Gabriel Boric. Ha sido, como lo hemos comentado en otras oportunidades, una especie de enemigo íntimo el alcalde Daniel Jadue, militante del Partido Comunista, en sus declaraciones constantes respecto del gobierno. Recordemos que también en su programa a través de redes sociales también acusó hace algunas semanas una voltereta de La Moneda, recordemos, por su postura contraria a este quinto retiro que ayer fue rechazado en el Congreso. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric respecto a estas nuevas declaraciones del alcalde Daniel Jadue? Pasemos a revisar. El Partido Comunista tenemos una excelente relación que quedó demostrado además ayer en su votación. Sobre los dichos del alcalde, no comento los dichos del alcalde. Ahí escuchaban ustedes las palabras, un silencio ahí también algo incómodo. No solo las palabras comunican, también esta frase y respecto del alcalde Jadue, no comento, dice las declaraciones del alcalde. Lo que sí aclaraba o intentaba explicar el presidente Gabriel Boric es que las relaciones, al menos con el Partido Comunista, sí son buenas, es lo que dice ahí, de acuerdo a, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el trabajo conjunto, ¿no? Al menos en el Congreso. Pero lo claro es que ayer no se reunieron los votos, al menos en lo político, para cuadrarlos de cara a la alternativa que presentaba el Ejecutivo, este proyecto alternativo, proyecto responsable. Finalmente, ningún retiro, ni el quinto de fondos de pensiones, ni tampoco el que proponía La Moneda. Bueno, vamos a estar atentos de lo que aparezca en esta jornada. Ya habló el presidente, que era importante, claro, y también lo debatíamos recién. Probablemente decir, no me refiero a los dichos del alcalde, tiene que ver con no tampoco relevar esa figura. Parecido a lo que dijo la canciller Urrejola hace algunos días, que también dijo que no iba a opinar sobre los dichos del alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Buenas tardes.